Muy buenas, profesor Carlos. Pues aquí estamos en el grupo de estática, el proyecto final que tenemos aquí mis compañeros José Lema, Verónica Quirós y Larry Ramírez, y mi persona, Ricardo León. Pues en este momento vamos a presentar nuestro proyecto que se basa y es del análisis de estructuras con el uso del software Autodesk Inventor. A continuación, mi compañera Verónica. Bien, yo les voy a hablar de la introducción del proyecto. El análisis de estructura consiste en el uso de ecuaciones de resistencia de materiales, mismas que ayudan a encontrar esfuerzos internos, deformaciones y tensiones que actúan sobre una estructura. Son ejemplos de estructura resistente las edificaciones o esqueletos resistentes de una maquinaria. Un análisis de resistencia de estructura consiste en la evaluación de un estado de estrés de una estructura que es sometida a fuerza constante en el tiempo. La evaluación del estado de estrés es una estructura la cual realiza para sondear las características adaptadas contra el criterio de resistencia. El análisis de estructura considera tres categorías amplias de estructura: ingeniería tales como armaduras, bastidores y maquinarias. Bueno, como siguiente tenemos lo que es la descripción de la aplicación tecnológica a la que vamos a usar, que en este caso es el Autodesk Inventor. ¿Qué es el Inventor? El Inventor es un programa que nos ayuda a poder modelar diversas estructuras, dándole una dimensión en 3D. En el Inventor se puede fabricar lo que son las diversas piezas como tornillos, lo que son brazos, y a su vez poder darle un movimiento y poder calcular en tiempo real del programa qué, cuánta fuerza se puede aplicar a diversas estructuras. El software Inventor entró al mercado en 1999, entrando en competición con diversas otros software, como son el Pro Engineer, el CATIA y el Solid Engine. Eh, en la descripción de las armaduras, ¿qué son las armaduras en sí? Las armaduras consisten exclusivamente en elementos rectos que se conectan con nodos localizados en sus extremos. Los elementos de una estructura son lo que son los nodos o también conocidos como las uniones, son las cargas laterales o las cargas horizontales. Cabe mencionar que una armadura es considerada rígida si está diseñada de forma tal que no se deforma o no tiene mucha variación al momento de aplicar diversas fuerzas. Eh, ya. Bueno, profe, pues en la parte de descripción de las armaduras, pues consisten exclusivamente en elementos rectos que conectan con nodos localizados en los extremos de cada elemento. Los elementos de una armadura, pues se sujetan a dos fuerzas, es decir, elementos los cuales actúan dos fuerzas iguales y asimismo dos fuerzas opuestas, dirigidas a lo largo de un elemento, pues los elementos de una armadura están conectados únicamente en sus extremos mediante pernos, dado que los elementos son delgados e incapaces de soportar cargas laterales, y todas las cargas deben estar aplicadas en unas uniones o los nodos. Ya en la descripción de bastidores, pues son estructuras que contienen elementos sujetos a fuerzas múltiples sobre los cuales actúan tres o más fuerzas. Al, al desamblar un bastidor, que se tiene que identificar los diversos elementos que lo constituyen. Estos elementos están sujetos a dos fuerzas o algunas fuerzas múltiples.
en donde supone que los pernos forman parte integral de uno de los elementos que estos conectan. Se debe también asimismo observar que cuando los dos elementos están sujetos a unas fuerzas múltiples, estos están conectados al mismo elemento sujeto a dos fuerzas. Y para finalizar mi parte, pues en la descripción de las máquinas, pues las máquinas son estructuras que contienen elementos sujetos a fuerzas múltiples sobre los que actúan en tres o más fuerzas. Es importante resaltar que las máquinas están diseñadas para transmitir o modificar fuerzas y siempre contienen partes móviles. El propósito principal de las máquinas es de que transformar las fuerzas de entrada y que se transformen en fuerzas de salida. No importa si estas son herramientas simples o son herramientas que incluyen mecanismos complicados. Muy buenas, soy de Ramírez y yo les voy a explicar cómo se resuelve el ejercicio. ¿Ya? Primero determinamos las fuerzas que actúan en cada una de las barras, en cada uno de los pilares, ¿ya? Pues, como pueden observar en el gráfico de acá. ¿Ok? Ahora, primero vamos a empezar por determinar las fuerzas que actúan en el punto E, ya que es el que tiene más incógnitas. Ahora, hacemos sumatoria de los momentos en el punto E, la cual está igual a 0, como pueden observar aquí. Aquí está la sumatoria de momentos en el punto E. Y de ahí aplicamos la fórmula de momento Fy por la longitud que vendría a ser de 1.8. ¿Por qué 1.8? Porque sería la longitud de 0.9 más 0.9, es decir, del punto E al punto F. Entonces sería 1.8 menos la de la fuerza de la cual actúa en contraria, que vendría a ser la de 12 kilonewtons, por la distancia mismo, que sería de 2,1, de 2,1, porque sería del punto E al punto D, es decir, 0.9, 0.9 más 0.3 sería 2.1 metros. Esto igual a 0. Hacemos la multiplicación. Primero restamos los dos valores y después hacemos después el valor que está multiplicando pasa a dividir, y cosa que quedaría que Fy es igual a 25,2 sobre 1.8, que esto es igual a 14 kilonewtons. ¿Ya? Ahora, podemos determinar que el momento de Fy es positivo bajo su dirección. Podemos determinar que la distancia de Fy es positiva por el simple hecho de su dirección, o sea, hacia donde se está dirigiendo. En este caso, como es hacia arriba, es positiva. Y la de 12 kilonewtons es negativa porque está hacia abajo. Ahora hacemos sumatoria en las fuerzas en Y, que es la de acá. Las sumatorias en fuerzas en Y. Y vendría a ser Fy menos, más Ey menos 12 kilonewtons. Pero reemplazamos la fuerza de Fy, que es la que acabamos de resolver, y daría como resultado de que Ey, porque pasamos el valor, ¿cómo se llama? Restamos entre sí, y ese valor lo pasamos al otro lado con signo contrario. Es decir, 14 menos 12, 2. 2 positivo pasa al otro lado con signo negativo, y quedaría que Ey es igual a menos 2 kilonewtons. Ahora hacemos sumatoria en las fuerzas en X, que es la que ven aquí, y vendría a ser que ahora sacamos los componentes de C, ya que se sacan los componentes de Cx y Cy. ¿Ok? Para esto obtenemos un ángulo θ, que es es un ángulo el cual se puede observar en la imagen de aquí, que es este ángulo de aquí. Vendría a ser el ángulo θ, que es el ángulo que se obtiene aquí. Este ángulo que está aquí es el mismo que se obtiene que está aquí, ¿ya? ¿Por qué? Por el simple hecho de la ley de alternos internos, ¿ya? Este ángulo de aquí es el mismo que está acá, y este ángulo de aquí es el mismo que está aquí, en este pequeñito de aquí.
Por lo tanto, obtenemos un ángulo teta y debemos hallar las relaciones, o sea, coseno de teta y seno de teta. ¿Ya? Ahora aplicamos las leyes de ángulos de alternos internos y de ahí se formará un triángulo rectángulo, ¿ya? Que son estos de aquí. ¿Ya? Ahora, ahora aplicamos Pitágoras y calculamos la hipotenusa del rectángulo, que sería la raíz cuadrada de 0,9 elevado al cuadrado más 1.8 elevado al cuadrado, y eso sacamos raíz cuadrada y daría 9 medios sobre 9 medios raíz de un quinto, y esto es igual a 1.8 sobre 9 raíz de un quinto. ¿Ya? Ahora vendría a ser la fórmula de seno de teta y coseno de teta, vendría a ser sería 1.8 sobre 9 medios, y eso vendría a ser el valor de seno de teta, y coseno de teta vendría a ser a 1.8 sobre 9 medios raíz de un quinto, y esto es igual a 3.6, 9 raíz de un quinto, y daría como resultado de que Cx es igual a 3,6 sobre raíz de un quinto, y Cy vendría a ser a 1,8 sobre 9 raíz de un quinto. Y ahí ya obtenemos los componentes de C. Ya, aquí ya hemos determinado el valor de Cx y Cy. O sea, el valor de Cx para los cosenos y Cy para los senos. ¿Ya? Y ahora vendríamos a sacar las ecuaciones del pilar 3, o sea, del pilar que está aquí horizontalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el único que tiene 3 ecuaciones, ya que para poder resolver tiene que tener como máximo 3 ecuaciones, tiene que tener solo 3 incógnitas. 3 incógnitas, no puede tener más de 3 incógnitas, si no, no se puede resolver. ¿Ya? Por lo tanto, se puede determinar la fuerza de la misma. Hacemos sumatorias en el momento de B. ¿Ya? Aquí está sumatoria de momentos de B, que igualamos a 0. Una de las fuerzas que actúa en B sería Cy, que vendría a ser esta de aquí. ¿Ya? Cy, pero se necesita la distancia de B a C. ¿Ya? Para calcular la distancia de B a C, hacemos la fórmula que sería la base del triángulo pequeño sobre la base del triángulo grande. Esto es igual a la altura del triángulo pequeño sobre la altura del triángulo grande, y esto daría como resultado de que la base del triángulo pequeño sería 0,3. Si nos vamos al gráfico, eso quiere decir que aquí la base de este triángulo pequeño es de 0,3, de este triángulo de aquí. Entonces, por lo tanto, si aquí hay 0,3 y 0,3, porque aquí en teoría también hay este triángulo aquí es el mismo que está del otro lado. ¿Ya? Entonces, este triángulo aquí es la misma distancia, entonces 0,3 y 0,3 son 0,6. A 1.8 le quita 0,6, sale 1.2. Esa es la distancia que hay entre B y C, de 1.2. ¿Ok? Ahora regresamos al ejercicio, y este vendría a ser el valor que está aquí. O sea, Cy por la distancia de B a C, que vendría a ser 1.2 metros, menos 12 kilonewtons por 1.8 metros, que 1.8 metros vendría a ser la altura del ejercicio. 0.6 más 1.2 sería 1.8. Por lo tanto, ahí tendríamos el 1.8. Es negativo el menos 12 kilonewtons por el simple hecho de que la fuerza va para abajo. Ya, ahora continuamos.
Y aquí, una vez resuelto este de aquí, reemplazado y todo, vuelto para el lado contrario, podemos determinar que el valor de C es de 40.299 kilonewtons. ¿Ok? Una vez obtenido el valor de C, podemos calcular el verdadero valor de CY y CX, ya que como se puede ver, el valor de CY y CX todavía le faltaba una incógnita que vendría a ser el valor de C. Ahora, al reemplazar la C por el valor que acabamos de encontrar, nos daría de que CX es igual a 36 kilonewtons y CY es igual a 18 kilonewtons. Ahora continuamos con la sumatoria de fuerzas en X y sumatorias en fuerzas en Y hacemos y determinamos el valor de Bx como Bx más 36 kilonewtons, que vendría a ser el valor de Cx, y ese 36 kilonewtons pasa para el otro lado del igual y quedaría de que Bx es igual a menos 36 kilonewtons. Y lo mismo en sumatorias en fuerzas en Y. Ponemos todas las fuerzas que actúan en Y, que vendría a ser a BY más la fuerza más CY más menos que diga los 12 kilonewtons, que son las fuerzas que actúan hacia abajo, y vendría como resultado salir BY es igual a menos 6 kilonewtons. Por último, hacemos la sumatoria de momento en el punto A, que podemos observar aquí, ¿ya? Aquí vendría a ser menos EY por 0.9, más EX por 1,8 menos BX por 1,2 metros, más BY por 0,6 igual a 0. ¿Ya? En este caso, vendría a ser la fórmula de la sumatoria de momentos. Y ahora reemplazamos los valores que ya tenemos, que se vendría a ser el valor de EY, el valor de Bx y el valor de By. Reemplazamos todos y la única que nos quedaría como incógnita sería X. Hacemos la multiplicación y la resta, la resta y la multiplicación, y quedaría que X es igual a menos 23 kilonewtons. ¿Ya? Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en X, que vendría a ser AX más EX menos BX y es igual a 0. Ahora reemplazamos los valores que ya tenemos y quedaría que el resultado de AX es igual a menos 13 kilonewtons, y lo mismo en la sumatoria de fuerzas en Y. Ponemos todas las fuerzas que actúan y de ahí reemplazamos valores y nos quedamos con la única incógnita que nos queda, que sería AY, y AY vendría a ser a 4 kilonewtons. ¿Ya? Hay un valor el cual ese valor de ahí se determina una vez ya termina el ejercicio, que era el de fx. Básicamente fx era igual, fx es igual es igual a menos ex, es decir, que el valor de ex, que es el que está acá abajo, menos 23, se lo pone aquí, y por lo tanto vendría a ser que el valor de fx, ponerlo por aquí, el valor de fx es igual a menos 23 kilonewtons. 3 kilonewtons. Pequeño. Fuerza de x, px es igual a menos 23 kilonewtons. Y esto da igual a 23
kilonewtons. Y así es como se resolvería el ejercicio. ¿Ya? Ahí están determinadas y resaltadas cada una de los valores como resultado, es decir, las fuerzas que actúan en cada punto. ¿Ya? Y nada más. A continuación le daré la conclusión. La conclusión. Las armaduras consisten exclusivamente de elementos rectos que están conectados en nodos localizados en los extremos de cada elemento, y este ejercicio cumple con todos los requisitos. Por esa razón se le puede realizar el análisis de armadura, y como resultado podemos decir que la armadura soporta la fuerza de 12 kN aplicada en el punto D, lo cual provoca un leve movimiento hacia el eje Y. Por lo tanto, podemos decir que está correctamente realizados los cálculos. Gracias por su atención.